Lo que tengo en la mano es un material que ha sido clave en el desarrollo de este mundo. En menos de un siglo nos cautivó por completo. Lo usamos para beber, para comer, para viajar y para conectarnos con quienes más queremos. Está presente en cada momento de nuestro día a día. Cada año producimos la misma cantidad de él. ¿Qué peso tiene toda la humanidad junta? Prepárate para conocer la historia del material que inició una era y del experimento que nos libró de las cadenas de la naturaleza. Hoy, en Ponte Bata, la baquelita. El comienzo de la edad del plástico. Hay varios momentos de la historia donde la humanidad hizo clic, donde dimos con un descubrimiento, un invento que cambió para siempre nuestro destino. Dos de esos momentos fueron la agricultura y la ganadería, que nos permitieron dejar de vagar y construir ciudades con alimento y transporte. Pero sin duda mi momento favorito fue cuando aprendimos a sacar cosas de las rocas. En cuestión de unos pocos miles de años nuestra especie había pasado de afilar piedras a molerlas para luego hornearlas y así extraer el preciado tesoro que contenían. Primero fueron la plata, el oro, el cobre y el mercurio, pero luego llegaría el bronce y finalmente el hierro. Cada uno nos volvía más precisos, más peligrosos y sobre todo más capaces. Había nacido la edad de los metales. El desarrollo de la metalurgia cambió nuestra forma de vivir. De repente tenemos herramientas para moldear el mundo, monedas con las que comerciar con otras civilizaciones y armas para... bueno, ya sabes. De todo esto ya he hablado con más detalle en anteriores vídeos del canal. Te recomiendo especialmente ver los que dediqué a la plata y al cobre. Lo importante ahora es que una vez que controlamos los metales, nos dimos cuenta de algo un poco inquietante. Todos los materiales que usábamos, todo lo que nos rodeaba, provenía directamente de la naturaleza. No sabíamos crear, solo transformar lo que ya existía. Durante la mayor parte de nuestra historia vivimos limitados a tres grandes fuentes de materiales. Tres grandes reinos. Por un lado dependíamos del reino animal, de donde teníamos el cuero, el marfil, la lana o la seda. El reino vegetal en cambio nos proporcionaba en abundancia fibras, maderas y gomas. Y por último explotábamos el reino mineral en busca de metales, cerámicas y piedras varias. Cada uno de estos reinos tenían sus propias características. Aunque existía una excepción, había rocas capaces de producir una lana misteriosa, casi mágica, inmune al fuego. Aunque a ella ya le dedicaremos un vídeo en el futuro. A ver si alguien adivina en los comentarios de qué roca estoy hablando. Parecía que todo lo que nos rodeaba estaba compartimentado en estos tres reinos naturales, de lo que podía deducirse una regla muy clara. Si la naturaleza no producía algo, simplemente no existía. Durante siglos vivimos bajo ese límite invisible, siglos enteros ignorando que había un cuarto reino, oculto, que no pertenecía a animales, ni a plantas, ni a minerales. Uno capaz de liberar todo el potencial creativo de la especie humana. Hoy en día todo nuestro potencial está en la red, y al igual que durante siglos no veíamos ese cuarto reino de materiales, en la web también hay cosas que no ves. Red de Wi-Fi abierta, rastreo, web falsas y datos viajando sin protección. Por eso te recomiendo Surfshark, el patrocinador del vídeo de hoy. Yo lo uso cuando estoy de viaje grabando, donde tengo que estar en aeropuertos, hoteles, cafeterías y claro, aunque no quiera, acabo tirando de Wi-Fi pública para subir material, hablar con mi editor, mandar guiones o revisar documentación o simplemente trabajar. Y ahí es el problema, que tú te conectas normal, pero no tienes ni idea de quién más está mirando la red, quién te está rastreando o si estás entrando en una web que parece oficial pero no lo es. Con Surfshark yo añado una capa extra. La conexión va cifrada y mi IP queda oculta. Así puedo moverme por internet con bastante tranquilidad. Y además para mí tiene dos ventajas muy top. Lo puedes usar en dispositivos ilimitados, como el móvil, la tablet o el portátil, todo a la vez. Y te deja conectarte a 100 países, que viene genial si quieres comparar precios, ver qué catálogo hay en otro sitio o simplemente navegar como si estuvieras fuera. Si quieres probarlo, ve a surfshark.com/pontebata o usa el código PONTEBATA al pagar para conseguir 4 meses adicionales de Surfshark. Si no te convence tienes hasta 30 días para su devolución. Te dejo el enlace en la descripción y en un comentario fijado. Muchas gracias a la gente de Surfshark por patrocinar la historia del cuarto reino de los materiales. Tendríamos que esperar hasta la revolución industrial para atisbar los primeros indicios de dicho reino. Concretamente, hizo falta que la química entrara en juego. Y como suele pasar en la historia de la ciencia, todo partió de una serie de pequeños accidentes, dos en este caso, que lo iban a cambiar absolutamente todo.
Del primero de ellos ya hablamos brevemente en el vídeo sobre el azufre. En 1839 el inventor Charles Goodyear descubrió que al quemar una mezcla de azufre y caucho obtenía un material nuevo. El azufre es un elemento que tiende a formar cadenas y le daba al caucho superpoderes. Pasaba de ser una sustancia pegajosa en verano y frágil en invierno a un material resistente y elástico, perfecto para las ruedas de los coches. Ahora mismo estamos moviendo una visita a una planta de caucho, así que ténganme un poco de paciencia que pronto hablaremos de él en otro vídeo con más detalle. Por el momento me gustaría que nos sentáramos en el segundo accidente, un pequeño desliz que estaba a punto de desencadenar una auténtica revolución. Te presento a Christian Friedrich von Behn, un químico alemán que en 1838 experimentaba con electricidad, cuando notó un olor peculiar. Alrededor de sus aparatos eléctricos aparecía un aroma ligeramente dulce, pero muy punzante, un olor similar al que describían aquellos que habían sobrevivido a la caída de un rayo. En aquella época se conocía simplemente como el olor de la electricidad, pero Christian von Behn estaba convencido de que era una sustancia nueva, que se formaba en los arcos eléctricos. Lo llamó ozono, del griego osein, oler. Durante los siguientes años, Christian von Behn trató de forma obsesiva de aislar el ozono y de entender por qué se parece bastante al oxígeno. Su obsesión llegaba hasta tal punto que se llevaba el trabajo a casa, para desgracia de su mujer, Emily. Harta de que la cocina pareciera un laboratorio, Emily le prohibió hacer experimentos en la casa, prohibición que por supuesto von Behn empezó a saltarse, todo a escondidas, aprovechando las tardes que ella salía de casa. Según la leyenda, una de esas tardes, en 1846, se le derramó una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico encima de la mesa. Asustado, lo limpió con lo primero que tenía a mano, el delantal de algodón de su esposa. Después, con el fin de eliminar las pruebas de su delito, lo puso a secar en la estufa de la casa. Pero enseguida, para horror de nuestro protagonista, el delantal... Ya estamos cerca del punto de autoignición y en cualquier momento... desapareció con una detonación, sin dejar rastro alguno. Había descubierto la nitrocelulosa, el algodón pólvora. Por desgracia nunca sabremos cuál fue la reacción de Emily al llegar a casa, pero espero que entendiera que el accidente de su esposo acababa de cambiar para siempre la historia de la ciencia. No solo estábamos ante uno de los primeros explosivos modernos, capaz de arder a una velocidad brutal y sin dejar residuos. Eso era quizás lo de menos. Lo que la nitrocelulosa de von Behn y el caucho de Goodyear venían a decirnos era algo mucho más importante, que los productos creados por la naturaleza no constituían el punto final, sino el punto de partida, que con la química podemos fabricar materiales con los que jamás habríamos soñado. El cuarto reino acababa de manifestarse por primera vez. La noticia del descubrimiento de Christian von Behn corrió como la pólvora, o mejor dicho, como el algodón pólvora. Esto, sumado a la facilidad con la que se sintetizaba, hizo que enseguida muchos químicos se lanzaran a experimentar con la celulosa y la nitrocelulosa, con el fin de ver cuántos materiales podían sacar de ellas. Algunos historiadores llaman a este momento la era de los precursores. El primero de ellos apareció a los pocos meses, cuando el químico francés Louis Ménage descubrió que la nitrocelulosa se disolvía en una mezcla de alcohol y éter. El resultado era un líquido espeso y muy pegajoso, similar al pegamento de la época. Lo llamó colodión, del griego kolodes, pegajoso, perfecto para cerrar heridas. También acabaría convirtiéndose en la base de las primeras fotografías, pero el colodión fue solo el principio. En 1855, mientras trabajaba con una solución de cobre y amoníaco, el químico suizo Georg Othmar notó algo curioso. Aquella mezcla azul intensa, conocida como reactivo de Schweitzer, lograba disolver la nitrocelulosa. Parecía una simple curiosidad de laboratorio, hasta que le dio por echar la solución por el desagüe, con tan mala suerte o puntería que un poco de ella cayó dentro de un vaso que contenía ácido sulfúrico. Al instante, Othmar observó algo extraño. Se había formado un filamento fino y sólido. Había nacido la primera fibra creada por el ser humano, el rayón, también conocida como seda artificial. El rayón no fue el único descubrimiento importante de ese año. En Inglaterra, el inventor Alexander Parker registraba su nueva patente, un material que había hecho a base de disolver nitrocelulosa con varios aceites. Este material, que llamó parkesina, podía adoptar la forma que se quisiera antes de endurecerse. El invento de Alexander Parker podía usarse para fabricar peines, botones, mangos de cuchillo o esta bonita pieza de Lego. Era un material tan moldeable y versátil que algunos empezaron a referirse a él con una nueva palabra: plásticos, palabra griega que significa moldeable. Solo presentaba dos inconvenientes tontos.
Uno es que resultaba más cara y menos duradera que la madera o el cuero que pretendían sustituir. Y el otro seguro que ya te lo imaginas. Al basarse en nitrocelulosa, la parquesina era extremadamente inflamable. Nadie quería que su peine, su ropa o su cocina saltaran por los aires. Sin el éxito comercial al que aspiraba, la empresa de parques cerró al poco tiempo. Ahora bien, que su fracaso no te confunda, la idea en sí era muy buena, tanto como para que se considere a Alexander Parkes el padre del primer plástico de la historia. El problema de la parquesina, como el de otras muchas buenas ideas, más que económico, fue de tiempo. Había llegado demasiado pronto. El mundo simplemente no la necesitaba. Todavía. Solamente había que llevar a la extinción al mamífero más grande que caminaba por este planeta. Desde hacía siglos, un material de origen animal se había apoderado del trono de los materiales, el marfil. Su color, su textura y su facilidad para ser tallado lo convertía en el material de lujo más deseado. Con él se fabricaban múltiples artículos, desde botones, cuchillos, piezas de arte hasta teclas de piano, pero presentaba un problema evidente. La mayoría se obtenía de los colmillos de elefante. Para finales del siglo XIX, la demanda del marfil se había disparado. No para hacer teclas de piano ni joyas, sino para hacer bolas de billar. Y es que este juego estaba tan de moda en la época que provocó una auténtica crisis en el sector. Para solucionarlo, varios fabricantes de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de unos $10.000 en oro, unos 250.000 en la actualidad, a quien encontrara un sustituto para fabricar las bolas. Ojo, no es que les preocuparan los pobres elefantes, sino que el marfil empezaba a alcanzar precios prohibitivos. John Wesley Hyatt fue uno de los tantos que aceptó dicho reto. Este inventor neoyorquino ya había trabajado con la parquesina y se había dado cuenta de que mejorándola tal vez podía obtener esa alternativa que tanto andaban buscando. Así que compró la patente de Alexander Parkes y se dispuso a trabajar con ella. El truco de Hyatt consistió en añadir una cera conocida como alcanfor a la parquesina, de la que resultaba un material mucho más resistente y duradero. En 1869 presentó la patente de un material que ahora sí iba a ser un éxito de mercado. Lo llamó celuloide. John Hyatt nunca llegó a recibir la recompensa prometida, pero su invento había llegado en el momento perfecto. El celuloide no solo era un excelente sustituto del marfil, podías teñirlo y moldearlo para imitar materiales naturales de lujo, como el ámbar, el ébano o los caparazones de tortuga. Lo llamaban marfil francés, el material del futuro. A nadie parecía importarle ya que fuera bastante inflamable. De todas las industrias que se beneficiaron de él, en ninguna tuvo un impacto tan profundo como la industria del cine. El celuloide resultó ser el material perfecto para fabricar algo que hasta entonces no existía, una película fotográfica flexible. Con él se podían hacer tiras largas, ligeras y enrollables, capaces de capturar una imagen tras otra. Cuando las proyectábamos rápidamente, daban la ilusión de movimiento. Sin el celuloide, el cine tal y como lo conocemos y por consiguiente este vídeo simplemente no habrían existido. Por fin parecía desplegarse ante nosotros un nuevo reino de materiales, pero había un pequeño problema. En realidad no estábamos creando nada nuevo. Rayón, parquesina, celuloide, todos estos materiales eran en esencia nitrocelulosa ligeramente modificada, y la nitrocelulosa venía del algodón. Por mucho que lo intentáramos, seguíamos atados al reino vegetal. Bastaba una mala cosecha, una plaga o una sequía y se podía disparar el precio del algodón en todo el mundo, y con él el de estos supuestos materiales del futuro. Por no mencionar el otro gran problema, la producción masiva de algodón estaba ligada a uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La sociedad industrial necesitaba de un material completamente nuevo, que no dependiera ni de plantas ni de animales. Un material nacido enteramente en el laboratorio y cuya producción se hallara completamente bajo nuestro control. Aún tenía que llegar el protagonista de nuestra historia, un químico brillante, obsesivo y con una idea que cambiaría para siempre el mundo en el que vivimos. Su nombre pasaría a la historia como la persona que abrió las puertas del nuevo reino, Leo Hendrik Bekeland. Nuestro protagonista no era un químico cualquiera, de origen belga, vivía en Estados Unidos y era asquerosamente millonario. Todo gracias a que en 1899 había vendido la patente de Velox, un papel fotográfico que podía revelarse fácilmente con luz artificial. Aquello permitió que la fotografía dejara de ser exclusiva de profesionales y naciera algo nuevo e inesperado, la fotografía amateur. La patente, por cierto, se la compró una pequeña empresa, tal vez te suene,
Eastman Kodak Company. Pagaron por Velox alrededor de $1 millón de la época. Hoy serían unos 40 millones de dólares. Cualquier persona en su situación seguramente se habría retirado, pero Leo Baekeland estaba hecho de otro material. Invirtió su fortuna en una mansión con un laboratorio privado de última generación, con el que podría probar e investigar por simple amor a la química. Fue allí cuando Baekeland se topó con un nuevo reto. El reto se llamaba Shellac o goma laca, una resina producida por este insecto asiático, el Kerria laca. Este pequeñín recubría las ramas de los árboles con una secreción resinosa y acabó siendo uno de los materiales más valiosos de la industria eléctrica. Se usaba como aislante en motores, cables y bobinas, pero tenía un defecto importante. Cuando los cables se calentaban, la goma laca empezaba a ablandarse y en algunos casos incluso se quemaba. En una época en la que la electricidad estaba empezando a alimentar las grandes ciudades, aquello suponía un riesgo enorme. El mundo necesitaba un sustituto. Un aislante artificial, resistente al calor, fácil de producir y completamente independiente de la naturaleza. Un material perfecto. Y Leo Baekeland se lo iba a dar al mundo. Baekeland tenía el sueño de cualquier científico: dinero infinito y ninguna presión por publicar absolutamente nada. Podía investigar lo que quisiera. Cualquier idea olvidada, cualquier experimento descartado, cualquier callejón sin salida de la química sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante años probó absolutamente de todo, cualquier reacción que pareciera mínimamente interesante. La joven química orgánica estaba llena de ellas. Era un auténtico cajón desastre de experimentos curiosos, mezclas extrañas y resultados que nadie sabía muy bien cómo aprovechar. Fue allí donde Baekeland encontró algo peculiar, un experimento abandonado décadas antes, una reacción caótica, impredecible y aparentemente inútil. La reacción que iba a cambiar el mundo. Baekeland ignoró esta recomendación y por supuesto nosotros hemos seguido sus pasos. Por primera vez en los laboratorios de Reacción Explota vamos a recrear el experimento que abrió la puerta al cuarto reino de los materiales. En 1872, el químico alemán Adolf von Baeyer se encontraba buscando un tinte de color azul, cuando mezcló dos sustancias muy comunes en los laboratorios. Por un lado, fenol, llamado en la época ácido carbólico. Llevaba décadas usándose como spray para desinfectar las operaciones quirúrgicas. Por el otro, formaldehído o formol, la sustancia preferida por excelencia para conservar material biológico. A simple vista parecen dos compuestos bastante inocentes, pero mejor no te acerques demasiado, no son sustancias muy agradables. Sobra decirlo, pero nosotros somos expertos, así que no intentes repetir estos experimentos en casa. Simplemente limítate a disfrutar y no olvides suscribirte. Cuando mezclamos estas dos sustancias, en realidad no ocurre nada. Son bastante estables para no reaccionar entre sí, pero basta añadir unas gotas de ácido clorhídrico para que empiece la magia. Enseguida el líquido empieza a volverse poco a poco de color rosado, y de repente... Increíble, ¿verdad? El ácido ha facilitado la reacción entre el fenol y el formol. De la nada se ha formado una resina sólida de color rosado. Como puedes ver, la reacción en sí es un caos. El producto aparece sin previo aviso y se forma rápidamente vapor de agua. Lo normal es que salte todo por los aires, salpicando los alrededores de resina. No es de extrañar que para Baeyer fuera una pérdida de tiempo y dinero. El resultado era un estorbo, una simple molestia de la que había que deshacerse. Pero Baekeland 20 años después supo ver más allá. Aquella masa pegajosa no era una molestia. Estamos ante el primer material creado completamente por el ser humano. Además tenía algo muy interesante, era resistente al calor. Podía ser la alternativa perfecta al Shellac si no fuera por un pequeño inconveniente. La reacción era violenta, impredecible y completamente imposible de controlar. El material aparecía de golpe, sin posibilidad de moldearlo. Si Leo Baekeland quería crear el material perfecto, tenía primero que domesticar la reacción. Empezó a estudiarla en detalle, a repetirla una y otra vez, probó a hacerla en frío y mejoraba un poquito pero casi nada. Probó a añadir el ácido de golpe, luego más lentamente. Nada. Sigue siendo igual de caótica, pero entonces tuvo una idea. En vez de usar ácido siguiendo la receta de Baeyer, iría por otro camino. Probó con unas gotas de sosa cáustica.
El resultado era completamente distinto. Nuestro protagonista había dado en el clavo. En vez de ser explosiva, la reacción simplemente empezaba con un pequeño burbujeo y el líquido comenzaba a cambiar muy pero que muy despacio. Tan despacio que incluso a Pep y a mí nos pilló totalmente fuera de guardia la primera vez que lo hicimos. Estuvimos esperando 45 minutos. Nos despistamos un momento y... el líquido se había convertido en una resina densa y pegajosa, que enseguida empezaba a endurecerse. Ahora sí, conociendo ya la reacción y con algo más de práctica, conseguimos traspasar la resina a los moldes de Lego antes de que endurecieran. Tras lavarla bien con abundante agua, teníamos esta increíble colección de piezas de resina fenólica, hechas completamente por el equipo de Reacciona Explota. ¿A qué mola? De forma temporal y limitada voy a poner algunas de estas piezas en la tienda del canal. Están completamente lavadas, así que son seguras para coleccionar. Para celebrar este vídeo he creado el código Bekeland, que puedes usar para conseguir estas piezas y algunas de las curiosidades científicas que vendemos, con envíos a todo el mundo. Recuerda que los beneficios van directamente a financiar este proyecto y mi tesis doctoral. Bekeland había conseguido domar la reacción. Puede darle a su resina la forma que él quisiera. En su mente de inventor se empezó a fraguar un nombre para el que pronto sería el material del futuro. Un material con 1000 usos. Pero antes tenía que solucionar un último y pequeño problema. Fíjate bien, la reacción entre el fenol y el formaldehído liberaba agua en forma de vapor, y este vapor estaba arruinándolo todo, llenando la resina de imperfecciones y huecos. Si quería crear un material de verdad, uno que pudiera fabricarse a toneladas y en calidad constante, necesitaba enfrentarse a algo que los químicos llevamos décadas evitando: la presión de la reacción. Para ello construiría una olla a presión gigante, el Bakeliter. Usar el Bakeliter fue una idea brillante. Dentro de este aparato el agua no se evaporaba, el fenol y el formaldehído podían unirse tranquilamente formando unas pequeñas cadenas. El resultado era una resina sólida, compacta, homogénea y totalmente reproducible. Después simplemente había que molerla, poner el polvo en un molde con aditivos y calentarlo todo a alta temperatura. Allí estas cadenas terminaban de unirse entre sí, formando una gigantesca red, una estructura tan entrelazada que ya no podía deshacerse con el calor. El resultado era un material con un acabado muy bonito, perfectamente moldeado e incapaz de fundirse, un plástico termoestable. En 1907 presentó su descubrimiento al mundo, el primer plástico completamente artificial de la historia. Había nacido enteramente en un laboratorio, lo llamó bakelita, y con ella por fin el cuarto reino de los materiales se abría ante la humanidad, el reino de lo sintético. Leo Baekeland comercializó la bakelita con el lema "el material de los 1000 usos" e iba acompañado con el símbolo del infinito. Con ese gancho fue un éxito al instante. Era barata, fácil de fabricar y muy duradera, lo que hizo que en pocos años empezara a cubrir las necesidades industriales y sociales del siglo XX. Era el material perfecto para una nueva época. Uno de los primeros impactos de la bakelita fue en teléfonos y radios. Antes eran objetos de lujo, pero gracias a la bakelita pasaron a estar en la mayoría de hogares. En la industria se empleó para fabricar casi de todo, como estos casquillos de bombilla, aunque también se empezaron a hacer piezas de tren o de coche. Pero la guinda del pastel la pondría el mundo de la moda. La diseñadora Coco Chanel quedó enamorada de la bakelita nada más verla y la incorporó en varios de sus diseños. De repente, el plástico había dejado de ser un material industrial, se había convertido en un símbolo de modernidad, en algo deseable. Todo el mundo quería llevar encima un pedacito del material del futuro, ya sea en el reloj, en el colgante o en el bolso. Lo gracioso es que todavía no sabíamos qué estaba ocurriendo a nivel químico para hacer a la bakelita tan especial. Muchos teorizaban que se trataba de pequeñas moléculas agrupadas entre sí, similar a la leche, la mayonesa o la gelatina, pero unos pocos valientes empezaron a apuntar a una idea mucho más radical, que los plásticos eran moléculas gigantes, cadenas enormes conocidas como macromoléculas. Sea como fuere, la magia del plástico era innegable. Con su invento, Leo Baekeland le había regalado al mundo la capacidad de crear materiales a voluntad, y la industria química lo entendió enseguida. Hasta ese momento, gran parte de la industria química había estado dominada por explosivos y tintes, pero la bakelita abría una nueva rama entera para explorar. Poco a poco llegaron nuevos plásticos inspirados en el trabajo de Baekeland: el PVC, el nylon, el polietileno, el poliuretano, y sin darnos cuenta habíamos entrado en una nueva era, la edad del plástico.
Hoy todo lo que te rodea, el mundo en el que vives se sostiene por ellos. Es uno de los pilares invisibles de la historia. Está en la cocina, la ropa, el coche, los cables que llevan la electricidad, en el dispositivo en el que me ves o en los materiales quirúrgicos que algún día podrían salvarte la vida. El material del futuro había cumplido su promesa de desbloquear los sueños de la humanidad, pero tal vez habíamos abierto la caja de Pandora. Porque cuando inventas un material barato y capaz de durar para siempre, tarde o temprano tienes que enfrentarte a la gran pregunta: ¿qué hacemos con ellos cuando ya no los necesitamos? Este es el gran problema de los plásticos. Son demasiado buenos en su trabajo. Los hemos diseñado para resistir el agua, el calor y el paso del tiempo, para durar siglos. Y durante esos siglos no desaparecen. Cambian de forma, se fragmentan, se dispersan y finalmente se acumulan. Uno de los grandes retos de la química actual es encontrar la forma de detener esto. La baquelita y todos los plásticos que vinieron después nos han dado el poder de soñar por encima de los límites naturales, de expandir nuestra creatividad casi hasta el infinito. Pero ese poder conlleva una gran responsabilidad social e industrial, porque abrir este nuevo reino fue fácil. Lo difícil ahora es demostrar que somos dignos de gobernarlo. La verdad es que nunca me esperé estar fabricando mis propios plásticos en un laboratorio. Quiero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido a ti la historia de la baquelita y si aún tienes por casa algún objeto hecho de este material. Solo por aclarar, este es el primer vídeo sobre una serie sobre el plástico y en este episodio he querido transmitir todo ese hype e ilusión que estos materiales trajeron al mundo. En próximos vídeos me gustaría tocar otros plásticos como el nylon, el PVC o el polietileno expandido, pero también temas como el reciclaje o el problema de los microplásticos. Sé que he estado un poco ausente con lo de sacar vídeos, pero es que la vida y el doctorado no me han dado mucho respiro. Por eso te quería dar las gracias por vernos, en especial a los Patreon y miembros del canal, cuya lista no deja de crecer con cada vídeo. Si eres uno de ellos, estate atento porque dentro de poco daremos las indicaciones para el regalo que les queremos hacer. Este año estamos cerrando unos viajes muy guapos a sitios con un gran pasado en la historia de la química. Suscríbete para no perdértelos. Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo.